bienvenidos a un nuevo episodio de La Respuesta de los Avatares. Y hoy día tengo un invitado muy especial de Costa Rica, Sebastián, y él les va a compartir hoy día cómo contacta él con otras dimensiones, cómo ha tenido experiencias del más allá a través de diversas técnicas, no como los avatares anteriores que tuvieron experiencias a través de sueños y de plantas medicinales. Entonces estoy muy contenta de darte la bienvenida, Sebastián. Hola, muchas gracias Hola, por muchas estar gracias. aquí y compartir un poco de ti. Muchas Adelante. gracias. Muy feliz de estar con vos, de poder contactar con vos. He escuchado el podcast y es una resonancia gigantesca. Muchas veces he terminado llorando, escuchando los capítulos. Es como eso, pura resonancia. Sí. Eh, Te cuento un poquito de mí. Estoy en Costa Rica. Ujú. Me enteré del podcast, me parece que por mi pareja. Y bueno, se lo compartí a mi hermana y a mi mamá y todos lo escuchan. Qué bueno. En mi casa siempre hubo mucho arte. Mi papá es diseñador gráfico de los tiempos de antes, entonces él dibujaba, pintaba y mi mamá estudió escultura. Entonces yo desde niño siempre tuve mucho contacto con el arte. Ujú, Siempre tenía pinturas, pinceles, gubillas para tallar, para modelar, todo eso. Después, además, había muchos libros en mi casa y recuerdo que empecé a hojear los libros de la casa y habían cosas de metafísica, todos estos libros de Connie Méndez, ujú. muchos de ocultismo, em, esto del método Silva. Mis papás hicieron el curso del método Silva. Ok. Yo empecé a Sí. meditar con eso y era como adolescente yo, cuando empecé a meditar, pero dejé de meditar por algo que creo que nos pasa a todos y a todas, y es que empezamos a meternos en este camino, nos empezamos como a apartar del mundo, ¿no? Ujú, Entonces ya no encajamos en lo ordinario y entonces yo en esos tiempos de adolescencia pues volví atrás y seguí con mi vida mundana, por decirlo de alguna forma. Y así he tenido varios llamados hasta que la última vez no me pude rehusar al llamado y seguí siguiendo esta intuición de averiguar y me dediqué mucho a estudiar, a leer. He consumido, en los últimos 3 años he consumido más libros que en el resto de mi vida y leí de todo el material de Ra, no sé, Drúmbalo Melquisedec, todas estas cosas, ujú, ¿no? ujú, Y libros y libros. Y empecé a meditar regularmente también, ya a ujú. meditar todos los días y en ocasiones más de una vez por día, 2, 3 veces por día. Em, Después, con eso conseguí muchas cosas, conseguí mucho modificar mi temperamento y ver más como que era lo mío, ¿no? Apartarme mucho de estas distracciones, pero aún así seguía como muy con ciertos hábitos alimenticios y salía mucho de fiesta, este tipo de cosas que lo distraen a uno. Yo pienso que lo que pasa es que uno no encaja del todo y entonces se distrae con alguna cosa como para alivianarse, ¿no? Como una acetaminofén. Bueno, aquí tengo que mencionar que esto de sentir que no encajas es pues este ser superior, el ser cósmico que no se halla aquí en la Tierra. Pero hay que recordar que estamos aquí justamente para compartir, para vivir la vida humana, ¿no? Ujú. Para, para involucrarnos en esta vida. Y muchos lo rechazan porque no encuentran lo que les gusta, donde resuenan y no entienden que nuestra misión es sembrar nuestra energía en, en esta realidad para que haya esta resonancia, ¿no? Entonces, Total. el reto ahorita es sí enraizarnos en la tierra y bajar esta energía a este plano. Y tú me comentaste algo muy curioso sobre esto también, ¿no? En tus experiencias. Claro, y es muy como de fluir y como agarrarle la comba, ¿no? Agarrarle la vuelta al tema. Ujú, Después, bueno, cuando ya estaba meditando y demás, tuve la oportunidad de participar en una cirugía energética que le hizo mi hermana con la ayuda de una señora mexicana ujú, a mi papá. En teoría yo iba a ser un observador, cuando me di cuenta yo estaba, me era totalmente involucrado
Y entonces nos daban indicaciones, por ejemplo, ábrele la cabeza a tu papá y sácale la telita que está en medio de los dos hemisferios, mira si está limpia, si se puede limpiar o hay que reemplazarla. Y entonces yo hacía y yo veía la cabeza de mi papá, pero al mismo tiempo también veía esto, veía la telita, la evaluaba. Ok, Pero no, en meditación, con los ojos cerrados, ¿o cómo con tenías los esta ojos visión? abiertos, es como, o sea, hicimos unas ciertas respiraciones Ah, para simplemente bajar ujú, de nivel y listo. O ujú, sea, es como así como te estoy hablando a vos en este ujú, momento. ujú, Estábamos en una montaña, lugar súper lindo, súper verde, o sea, había pocas casas cerca ujú, y que creo que eso interfiere, ¿no? De todo el electromagnetismo de las ciudades, pero bueno, es otro tema. ujú, Le saqué unas, después me indicaron, sácale unas esferas de la espalda. Entonces yo le saqué 4 esferas de la espalda, límpialas. Si hay que cambiarle alguna, la cambiamos, las depositamos de vuelta. Recuerdo que, por ejemplo, invocamos nuestros guías para que nos acompañaran. En algún momento yo sentía que habían como 15 personas así o seres alrededor de nosotros. En algún momento me dijeron, entrégale eso al asistente que tienes al lado. Y yo vuelvo a ver y tengo un asistente aquí al lado y yo, es eso como que, como fue mi primera experiencia de este tipo, yo estaba un poco contrariado, además de que no estaba preparado que iba a participar. ujú, Entonces yo estaba como entre sí lo estoy haciendo, pero al mismo tiempo tengo una resistencia. Y bueno, concluyó, yo me resfrié, mi cuerpo seguro dijo, ¿qué es esto? Y me resfrié, me enfermé. Pasé como una semana con gripe y bueno, pasó. Después de eso, otra experiencia que tuve así intensa fue en unos talleres de tantra que hice con una chica de acá de Costa Rica que se llama Diana Alfaro ujú, y era con respiración holotrópica. Después profundizando más en estos temas del tantra me di cuenta que eso es una terapia de choque. em, y lo que hicimos aquí fue, por medio de la respiración, conectar con nuestro cuerpo y yo en algún momento como que toqué una veta de dolor, imagínate como una tirita de dolor que identifiqué en mi cuerpo. ujú, La toqué y entonces se derramó todo ese dolor y entonces yo empecé a hacer como si mi figura fuera la puerta por la cual salía dolor, se descargaba dolor que estaba ahí contenido. Yo identifiqué que ese dolor en su mayor parte era por represión, represión de sentimientos, de emociones, de deseos, de decir las cosas. Después identifiqué que no era solo mío, sino que era de mi linaje y tuve una visión donde mi cuerpo se repetía para atrás y eran mis ancestros como cada quien con su bote de dolor esperando esa oportunidad para deshacerse de un poquito de eso. Después de que se terminó esa experiencia, yo salí del cuarto y me sentía como muy raro, no sabía qué hacer. Y entonces medité y vi que tenía espacios vacíos en mi cuerpo. Los rellené con luz y después de eso me sentía súper expandido y me puse a observar y tenía esta certeza que es como un saber que no sabe uno dónde llega, de que todo alrededor mío era, y yo éramos lo mismo, éramos la misma esencia. Una sensación como de no es la unidad total, pero sí como de que somos lo mismo, ¿no? ujú. En otra sesión de tantra, pero esa eran parejas, hicimos igual respiraciones continuas con mi pareja viéndonos a los ojos. Y en algún momento yo sentía que tenía algo aquí como en el pecho, negro, y yo quería quitarlo como cuando quitas una goma de mascar del zapato, ¿no? Y yo estaba quitándolo, como quitándolo, y de un pronto a otro me volvió a ver la entidad, era una entidad y me peló los dientes así como un perro enojado, como un gato, me hizo. Y, y bueno, logré liberarme gran parte, mucho enraizándome con la tierra. Me indicaron eso, enraízate con ¿Pero la lo tierra. viste así enfrente? ¿Viste la entidad enfrente o cómo? ¿O Es pegada que a tu pecho, dices? estaba en mi pecho. Y es Ujú, que algo que he descubierto de esto es que no es igual que esta dimensión 3D, sino que vos lo ves como desde distintos puntos. Lo estás viendo acá, pero al mismo tiempo lo estás viendo como desde afuera, sí, sí. ¿verdad? Tengo una experiencia muy parecida. A mí también me pasó, creo que fue en el año 2000 cuando apenas comencé a tener mis experiencias de meditación y también estuve en un círculo meditando y de repente comencé a escuchar en mi pecho como algo que que rechinaba, como que comenzó a moverse
Y luego también vi cómo salía una entidad oscura de mi pecho, salió así entre mis costillas y estaba muy, muy enojada, ¿no? Entonces yo me espanté horrible, yo dije nomás, ok, no te muevas, no vayas a moverte y lo estaba mirando como tú dices, así como con esta omnivisión y entendí luego por cómo me sentía después de esta entidad que muchos de mis rasgos o mis, no sé, algunos hábitos que tenía estaban relacionados con esta entidad, Mm, ¿no? Y fue también algo muy impactante para mí porque nunca en mi vida había tenido una experiencia así visual, ¿no? Visual y también el sonido de cómo escuchaba que salió de mi pecho. Entonces sí te vieras, entiendo yo cómo lo fue ligo esta totalmente impresión. también. Yo lo ligo Ujú, totalmente también con esto de los hábitos, con ciertos hábitos que ujú. yo me imagino que hay ciertos hábitos de los que ciertas entidades se alimentan, ¿no? Exacto, en mi caso me di cuenta que era la flojera de despertar en la mañana, ¿sí? O sea, al día siguiente que se me salió esta entidad, me despertaba con el primer rayo del sol, así, con mucha energía. Y antes era bien dormilona y hasta era gruñona cuando me despertaban, ¿no? Como que Claro, me molestaba despertar. Entonces ahí, y también era el pan dulce, me di cuenta, la porque harina. el día que se salió ya me despertaba muy bien y ya no se me antojaba el pan dulce. ¿Sí? Wow. Entonces lo identifiqué con esta entidad Sí, y claro, claro, es algo que también te cambia la frecuencia, ¿no? claro, El estas azúcar harinas. y también el no querer despertar de alguna manera, bueno, yo lo interpreté como no querer participar en esta realidad, que uno se escapa al sueño, ¿no? Claro, estas harinas blancas y estos dulces, estos azúcares, nos inhiben, ¿no? Inhiben Ujú. nuestro ser, que eso es algo que también aprendí ahora con el Tantra, y es esto que estamos sumamente condicionados, y entonces, digamos, con estas prácticas tántricas buscamos conectar con nuestra esencia por medio del cuerpo, porque por medio de la mente hay 100.000 millones de programas de defensa que no te dejan, ¿no? Y es como Ujú. entrarle por detrás. Bueno, después de esa experiencia, igual sentí una gran liberación en mi pecho, sentí que se me abrió mi pecho. También después en este camino me encontré con la gimnasia hipopresiva, que es son sistemas de entrenamiento y entrenan el diafragma, el abdomen y el suelo pélvico. Me di cuenta que toda esta búsqueda de uno mismo, seguir abriendo, rectificando su espalda, es parte de este crecimiento espiritual. Está sumamente conectado Sí, como ver esta integralidad de tanto las emociones, la espiritualidad y el cuerpo físico, ¿no? Que a sí, veces pensamos, totalmente, no, eso claro. no, a Ujú, veces pensamos que el cuerpo no, tranquilo, ahí está, ujú, pero toda esta búsqueda hace eso, y entonces empezamos a erguir, empezamos a abrir el pecho y abrimos el corazón literalmente. ujú, ujú. Luego me comentaste que ya tuviste un poquito de experiencia con regresiones de Brian Weiss, ¿verdad? Sí. Años atrás me había leído un par de libros de él, creo que Ujú. muchos maestros, no sé, estos Sí, libros de él, muchos caminos, muchos, no, muchas vidas, muchos maestros, algo así, de maestros, sí, ¿no? sí. Ujú, Pero me encontré una meditación guiada que era con su técnica. ujú, Y hice, tuve varias experiencias ahí súper lindas, pero en una recuerdo particularmente que yo era como un chamán nativo americano ujú, y estaba así frente a una gran planicie y estaba en el cielo, en el cielo estrellado en la noche y tenía conocimientos de plantas medicinales y tenía conocimientos de astrología. ujú, Y tenía una gran nostalgia en esa vida porque quería volver a las estrellas, a casa, pero no lo había logrado en esa vida. ujú, Recuerdo que cuando volví de esa meditación yo lloraba y lloraba, pero con una nostalgia. ujú, Pero aún así había sido como ver una película. Había sido ujú, como que, ok, yo estoy viendo esto que sucede aquí. Después, con un grupo, esta misma señora con la que hicimos la cirugía energética, contactamos con ella y un grupo de señoras mexicanas para hacer unas meditaciones que igual eran regresiones. Tuve, hay algo que me di cuenta también, que uno en todas estas experiencias, uno normalmente la mente lo está jalando, ¿no? ujú, Y uno vuelve a la concentración. Eso
activa otras partes del cerebro, o sea, es parte del procedimiento. Pero me di cuenta de esto, de que conforme yo me dejo más ir en la experiencia, pues es que suceden todas estas cosas maravillosas, ¿no? Porque Sí. si no estamos muy como metidos en el cajón de la mente. Y bueno, con esas experiencias conecté muchísimo y fue cuando tuve una meditación que yo era un alienígena en una ciudad que era, la ciudad era como si fuera todo una sola piedra, una sola Ujú, masa y tenía escalinatas, tenía unas pirámides, todo era muy blanco y los seres andaban todos como muy ensimismados. Nadie se detenía a ver qué le sucedía a nadie. Todo el mundo andaba como en su carrera de lo suyo ujú, y nos iban guiando, nos decían, pregúntenle a las personas dónde está. Y yo trataba de preguntarles, pero nadie se detenía. Y me volvían a ver y era como, de hecho, vos habías mencionado algo así como distraídos, como hipnotizados, no sé. ujú. Y ¿Esta es vi. la ciudad que viste pirámides también? Sí, habían formas de pirámides y es que no eran independientes, digamos, habían pirámides y parte, después una terraza, y después unas escaleras que bajaban y otra pirámide por acá. O Es sea, que era me como un lo solo bloque. imagino un poco como una roca voladora, así con Oh, todo encima. no, No no, sé si lo viste perfectamente. así. No sé, porque donde yo estaba, solo, a donde alcanzaba a ver era la ciudad. Ah, ok. Ujú, Y luego empezó a llegar como una nube y yo tenía el entendimiento de que eso era otra raza, ujú, eh, no me gusta decir maligno, pero digamos de servicio a sí misma, que llegó a conquistar y nadie se daba cuenta porque todo el mundo estaba metido en lo suyo ujú. sin parar a nada. Y yo lo veía y yo veía como se iba metiendo y metiendo y metiendo y cuando se dio cuenta todo el mundo, de ahí fue un caos. Todo el mundo aterrorizado, corría por todo lado. ¿Y has llegado a interpretar este sueño? ¿Qué significa para ti? Creo que va mucho por el tema de esto de estar ensimismado, no conectar con los demás, no estar en el momento presente, sino estar pensando en qué sucede, a qué voy, en lugar de ver qué está pasando aquí en este momento. Y, y de ahí estas energías siento que es de nuestras sombras también podrían ser Es que perfectamente. a mí me resuena como una metáfora de lo que está pasando ahorita en nuestro mundo moderno, ¿no? Todo el Perfecto. mundo está metido en su asunto, en sobrevivir, en trabajar, en correr, en estar en las redes, y ahí está entrando esta nube oscura que quiere invadir esta realidad porque la gente está distraída, ¿no? Claro, Ujú. aprovechan eso. Pero muchas veces nos aparecen ese tipo de recuerdos, como ahorita está también muy activo el recuerdo de Atlántida, de los cataclismas, de las catástrofes y antiguas apocalipsis, porque de alguna manera traemos esta memoria en nuestra genética como una advertencia, es como Ujú, funcionan las profecías, ¿verdad? Dicen que un buen profeta es el que evite que suceda la profecía, por eso hacen estas profecías, ¿verdad? ujú, Entonces es muy probable si el universo es fractalesco, que ya hemos vivido en otros planetas donde hemos pasado por estos mismos momentos de la historia evolutiva, ¿no? Entonces sí es muy curioso que ya en otra civilización, en otro planeta, hayas visto que llegó esta nave o esta nube con esos seres. Y me gustó mucho que dijiste, no malos, seres malos, pero que se sirven a sí mismos, porque ahí lo definiste súper bien. Como queremos salir de la dualidad, debemos de dejar de estar juzgando y trabajando todavía con estas polaridades, ¿no? Hay que ver cómo podemos unificar estas polaridades para entender el propósito del universo, ¿no? Entonces me gustó mucho porque es lo que a mí también siempre me confirman, que la gente que está ejecutando las maldades son almas jóvenes que aún no tienen empatía. Entonces están jóvenes en la tierra o en cualquier otro lugar y lo único que les importa es servirse a sí mismos por su supervivencia y por lo tanto parecen no empáticos, ¿no? O a lo mejor crueles, abusivos con otros seres. Ujú. sí, a mi entendimiento, ellos también están haciendo su parte del juego, ¿no? Totalmente, Eh, claro.
claro, Sin sombra no ves la luz, no ves la forma, ¿no? claro, hay que crecer y descomponerse, ¿verdad? Ujú, Totalmente. Ellos muy también, bien. bueno, la ley del uno creo que lo que dice es esto, ¿no? Que quien sirve a los demás está sirviendo a la creación y quien sirve a sí mismo también porque es creación, Ujú. pero cada quien con un enfoque distinto. Sí, damos referencias, ¿no? Para tener una paleta de posibilidades. Ujú. Y luego creo que me dijiste algo de que cuando eres un niño había un Sí, ser en el fuego en esta azul. misma vida, en esa misma regresión, Ah, ok. nos iban guiando, nos dijeron, ok, vuelvan en esta misma vida años atrás, a la infancia. Ujú. Ah, Y estaban justo en la misma ciudad, que era prácticamente igual, y yo corría y había unos niños que corrían, entonces yo iba como corriendo atrás de ellos. Con los niños era diferente, como que ellos sí estaban todos en conjunto, ¿verdad? Estaban jugando. sí, en el Y presente. sí, sí, justo como son, ¿no? Y apareció un ser que era totalmente humano, también, no humano, no humanoide, andaba un casco y un traje, y me tomó de la mano y salimos corriendo, subimos unas escaleras y nos metimos dentro de una pirámide y había un fuego azul. Mm. A mí me pareció extraño, mi sensación era como que él me estaba rescatando de ahí. Después de eso ya nos llamaron a volver y se acabó esa, A ver, ¿y tú cómo interpretas este fuego azul? no, no sé. No sé, No lo el fuego pensaste. va para arriba, ¿no? El fuego asciende y Mm. busca ascender, ¿no? Mm. Particularmente era azul, no sé, o Claro, sea, o sea, yo lo que aprendí del color azul dentro en este contexto dimensional, con los seres azules, los planetas azules, las ciudades azules, etcétera, que representan una cierta vibración, una frecuencia, ¿no? La frecuencia índigo. Y al ujú, parecer la frecuencia índigo está conectada con Horus, que representa el tercer ojo, la glándula pineal, la conexión a otras dimensiones, que también a la vez conecta con los guardianes del universo, que son todos los seres azules, ¿sí? ujú. Entonces, para mí, si me preguntas, un fuego azul en un templo es como estar guardando este tesoro de pues la custodia, el guardar de esta creación y de alguna Wow, manera también la conexión con todo esta visión, ¿no? wow. Qué Entonces, a hermoso. mí me suena como que te llevó ahí para recordarte, mira, todo está bien, aquí está el fuego azul. ¿Mm? Wow. Yo tengo muy asociado, creo que es parte de nuestro, está en nuestro ADN que el fuego es protección, ¿no? Nos Ujú. protegía del calor, del frío y de los animales y demás Pues mira, inclemencias. justo ayer leí una cita muy, muy bonita que me resonó mucho, que decía que el fuego, de hecho es del abuelo Chapito, esta cita, decía que el abuelo fuego es como si fuera tu espíritu, lo tienes que cuidar y nutrir para que te caliente. Cuando tú lo descuidas, se va consumiendo y se va apagando, ¿no? Entonces decía eso, que lo que la humanidad la ha olvidado es cómo cultivar el fuego de su espíritu para que no se apague. Ujú. Claro, Pues eso me el gustó mucho. qué hermoso, sí. Ujú, Vieras que recordé algo que no te había comentado. ujú, Bueno, en este camino no lo he caminado solo. Mi pareja, mi novia, ujú, también ha estado ahí y mi hermana ha estado sumamente presente. Em, Mi novia empezó a meditar después de mí, como que me veía meditando y dijo, "Ay, voy a meditar", entonces se montó en la onda, ¿verdad? sí. Y empezó a tener unas visiones. Y entonces ella me contaba las visiones y con lo que ella me contaba yo constataba mucho de lo que yo estaba leyendo y estudiando. Fue muy maravilloso. Y me contó que de una red alrededor de la Tierra. Y entonces yo le dije, yo quiero verlo. Y me dijo, bueno, Dey, si quiere yo lo guío. Entonces fue como una meditación guiada donde ella iba meditando y me iba guiando a mí. Y pusimos, digamos, me dijo, visualiza candelas alrededor tuyo y luego ese círculo de candelas se empezó a mover de forma que se hizo una esfera y fue como el Merkaba con el que yo ascendí. Llegamos a salirnos de la tierra y se veía
una red alrededor de la Tierra, una red que era como orgánica, viva, como que respiraba, y nos conectamos por medio del tercer ojo, salía como un cablecito y nos conectábamos. Y entonces que yo me llegué y me conecté, y cuando me di cuenta yo estaba como decir en mi puesto y tenía otros seres así alineados como una colmena. Después de eso me separé y me hice para atrás y vi que alrededor de la Tierra habían como nubes que eran otros seres gigantescos. Ujú, Y después de eso me empecé a hacer como para atrás, así como que me iba. Que de hecho es algo que me ha pasado en los sueños lúcidos. Cuando uno empieza a volar, a veces pierde el control y como que se va. ujú. Y bueno, yo vi que la Tierra se estaba haciendo chiquititita, chiquititita, ya me dio como susto, entonces ya quise volver y ya volví. Pero se me había olvidado contarte esa experiencia, Ujú, ujú. que vi esas cosas así alrededor de la Tierra, Es esos muy como... curioso porque yo escuché algo similar. Ya no sé por qué canal, porque me llegan tantas informaciones, pero me hace recordar algo que me comentaron de unas telarañas alrededor de la Tierra, de unas larvas energéticas, que ya no me acuerdo muy bien los detalles, pero estaba relacionado con dragones, que los dragones habían dejado unas larvas afuera de la Tierra que estaban haciendo una telaraña energética y por eso estaban como interfiriendo en nuestro despertar y que nosotros como humanidad teníamos que dejar de alimentar a estas larvas que están ahí afuera. Yo he escuchado de Entonces una, también se me hizo muy curioso, ¿no? claro, Rosena, yo he escuchado de una red de conciencia para alimentar a la Tierra y que hay una artificial que es para desviar esas energías también, Ah, segurísimo. ¿Has visto el mapa de los satélites? ¿no? Yo vi hace poco una fotografía de time lapse donde muestran los pases de los satélites y estamos completamente cubiertos. O sea, la Tierra está cubiertísima por trayectorias de satélites. Entonces sí, ya está esta capa artificial afuera, Y ¿no? bueno, sabemos que están tomados también sitios poderosos en la Tierra, ¿no? Como los Himalayas y en distintos lugares, hay naves, bases militares para justamente controlar esos portales, ¿no? Ajá, pues no sé mucho de este tema, sí. Bueno, No sé mucho, o sea, sí conozco el tema de la Antártida y el Blue bueno, Beam Project y el HARP, ¿no? mm, Pero ya lo del Himalaya ahorita no sé. ok. Pero cuéntanos del Mm. alien insectoide que me contaste. Ah, ok, eso fue en una meditación de Elena Danán Ujú, y era para ver el origen cósmico. ok. Y entonces, bueno, ahí nos guían, ¿verdad? No me acuerdo cómo Ujú, llegué ahí, cuando me di cuenta estoy en una cueva y hay seres como con capuchas, ujú, eran más bajitos que yo, solo yo y otro éramos del mismo tamaño, éramos un poquito más altos y yo me vuelvo a ver y soy un insecto como tipo una mantis negro y todos se me acercaban como, sí, súper amables, como somos de los mismos, ya viniste o no sé, algo así, era como una bienvenida. Y yo sentía que no eran ni benevolentes ni malévolos, eran como muy neutros, sumamente neutros, ujú, como muy en lo suyo, muy neutrales, esa es la palabra, ujú. neutralidad total. Sí, esa experiencia fue cortita, fue como eso. Y Esto fue me hace como, recordar también otra experiencia. Ahorita que dices que sentiste que estaban muy neutrales. Son como estados de conciencia que de repente no conocemos, ¿verdad? Porque estamos pensando o porque estamos biased, ¿no? Que tenemos opiniones de un lado o del otro. Y pues yo me acuerdo que tuve una experiencia de una regresión donde entré a una vida paralela, ¿sí? Eso fue algo muy curioso, o sea, sí hay vidas pasadas, vidas futuras, pero al parecer también nuestras almas se pueden partir antes de encarnar y luego decidir encarnar en varios cuerpos al mismo tiempo. Y lo que aprendí de ahí, que este yo paralelo tenía un nivel de conciencia que yo nunca había conectado, o sea, no había experimentado la conciencia y la visión con la cual él percibía el mundo, ¿no? Entonces, en el momento que me hacen revivir y conectar
con era un chico, ¿sí? Cuando yo me incorporé en este chico, pude sentir qué es lo que él siente, cómo él percibe, cómo no piensa nada, cómo es tan neutro que no tiene ningún juicio, ni se preguntaba qué hago aquí o por qué no tengo madre o qué aburrida esta vida, o sea, cero pensamiento en la mente de este niño. Y me impactó tanto y lo pude como fusionar mi conciencia con la suya. Y fue algo muy, muy enriquecedor para mí porque pude dejar de pensar. Ya me metí en esta conciencia, siempre lo recuerdo a él para estar en el presente y estar súper neutra, ¿no? Entonces, esto me hizo recordar ahorita esta sensación, ¿no? Porque hay que ver por qué nos muestran estas cosas. Ya sabemos que en la meditación, sueños, regresiones, todo es metafórico y simbólico. Por eso siempre pregunto, ¿qué significa para ti? ¿No? Y mucha gente tiene dudas porque dice, ay, me lo estoy inventando todo, ¿no? También en mis regresiones. Entonces yo les digo, ok, pero ¿cuál es la fuente de la imaginación? Sí, ¿de dónde viene? ¿De dónde los humanos inventan cosas o crean seres fantásticos? No, pues la respuesta es que este mundo existe en otra dimensión. Todo lo que el humano se puede supuestamente imaginar es porque somos seres multidimensionales que nos conectamos a un espacio donde están estas ideas o Total, estas vidas paralelas, ¿verdad? to- Entonces hay que tomarlo en cuenta eso también, que todo existe y todo significa algo y para poder interpretarlo hay que evaluarlo con nuestro subconsciente. Como tú bien dices, nuestro acondicionamiento es básicamente la información que nos programaron en el disco duro, pero aquí, en esta vida humana. En el alma traemos el disco duro con todas las experiencias emocionales de todas nuestras existencias desde el Big Bang, ¿verdad? Entonces total. tenemos ahí la dualidad entre pues la información de la memoria genética, de tu información álmica, más el acceso multidimensional que está abierto cuando queremos y que se puede cultivar. Y pues del otro lado tenemos el acondicionamiento mental, racional de la cultura, la escuela, los padres, etcétera. Y ahorita justamente estamos aquí en este momento donde estamos cambiando de sistema operativo. Y por eso muchas personas que me comparten sus experiencias dicen, siento que me estoy volviendo loca, siento como un cortocircuito en mi cerebro, lo creo, pero cuando sucede no lo puedo creer, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar que es justamente todavía esta dualidad dentro de nosotros al incorporar cada vez más nuestro ser cósmico, eterno, y teniendo que redefinir el papel que tenemos como humano. ¿Qué tanto peso tiene que tener el humano 3D en mis decisiones, en mis pensamientos y mis acciones, ¿no? Ok, Correcto. perdón, es que nos interrumpieron. Estaba hablando de cómo ahorita tenemos que experimentar con este nuevo sistema operativo y pues experimentar este lado de esta guía y recibir la retroalimentación al seguirle, ¿no? Porque estamos acostumbrados a usar la mente y este acondicionamiento de pensar, ok, si sigo A, B, C, me va a llevar a D, ¿no? Pero eso ya no funciona. Ya no funciona. Ahorita a veces te lleva a Z para llevarte a A, ¿verdad? Y no es poca cosa, ¿no? De hecho, yo siento que hasta cierto punto se ha hecho un culto al intelecto, ¿no? En algún punto y al racional. Y Ujú, entonces se ha llegado a pensar que, yo soy muy racional, entonces yo lo logro solucionar todo de esta manera. Y entonces ese cambio de paradigma trae una fuerza importante, ¿no? Ok, trascendamos el racional, abramos la intuición, ¿no? No es poca cosa viéndolo en retrospectiva, ese cambio de sistema operativo que mencionas. ujú. Y mira, Viendo yo que la verdad, honestamente, no he leído toda la Biblia, pero algo que siempre me ha resonado es los que van a ver, los que van a escuchar, ¿no?
Entonces siento que ahorita es justamente eso, todo este mundo mental racional es una forma de ver y escuchar física, ¿no? Pero se nos están abriendo todas estas otras habilidades y pues viendo también ahorita todo este trend de la inteligencia artificial y el deepfake y todas estas cosas, pues se hace más evidente que vamos entrando cada vez más en un mundo ilusorio, externo, donde únicamente esta guía interna, el GPS interno, nos puede guiar. Y entonces me resuena esta cita, ¿no? De quien va a tener ojos va a ver, pero ya son otros ojos, es otro sistema de guía, ¿no? Sí, totalmente. Un poquito como lo que dice el Principito, ¿no? De que solo con el corazón se ve lo Exacto. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego, Sí, hablando del Principito, me decías también que sueñas con volar, porque eso también es algo que muchas personas comentan. sí, bueno, sueños lúcidos, creo que eso es la máxima de las personas que tienen sueños lúcidos, ¿no? Tratar de volar. Ujú. Aparte de que es una forma de comprobación. Antes de tener sueños lúcidos, uno empieza a tener como sueños prelúcidos, donde dice que se ve que raro, esto es un sueño, yo sé que esto está muy extraño. Y ya después hay ciertas comprobaciones, como verse las manos y tengo 6 dedos, esto es un sueño. O yo Ah, intento, fíjate, yo me enteré que los de 6 dedos son los maestros artesanos. oh, wow, Son seres que tienen más dedos para poder trabajar para mejor con las manipularlo, manos. qué lindo. Sí. Y si otra comprobación es esto, ¿no? Dar un salto y a veces caigo como una hoja así, esto es un sueño. Y entonces sí se da uno cuenta. Ujú. Los sueños lúcidos se me reactivaron hace poco porque igual en la adolescencia y en la infancia tenía. Y fue un poco por limpiar el canal, ¿no? Limpiar el cuerpo. Yo creo que hay ciertas prácticas para ir dejando el condicionamiento, para conectar con uno, como la meditación, las pranayamas, todas estas cosas. Yo lo que siento es que le suben a uno el voltaje. Y al usted tener un mayor voltaje, tiene más posibilidad de conectar con otras habilidades, que son como Claro, estas cosas es psíquicas. psicomagia. Donde tú enfocas tu energía, ahí diriges toda tu energía y ahí se hace real, ¿no? Eso ya lo descubrieron ahorita en la física cuántica, ¿no? Y eso que mencionas del foco, ¿no? Que no Ujú. esté la energía totalmente dispersa en... Sí, que de hecho, es, eso es lo que busca el sistema, ¿no? Secuestrar tu atención para que no te concentres en lo que quieres o necesitas. ujú, ujú. Cuéntame de este sueño lúcido que tuviste de tus alas. Ok, eso no fue un sueño lúcido, fue una guía que nos dio esta misma Ah, señora ok, para recuperar nuestras alas. ok. Entonces era una meditación y en esa meditación traíamos a las personas que considerábamos que nos habían cortado las alas Ujú, y ella nos las devolvía, un representante nos las devolvía. ujú. Y bueno, realmente, o sea, es maravilloso ese despliegue. Se me desplegaron unas alas gigantescas que eran como pardas al principio. Fue muy curioso porque al ¿Qué principio son eran pardas? Perdón. como un cafecito tirando a Ah, rojito ok. Ujú. y después se me modificaron y era una así y la otra era como, no lo podría ni explicar, era como, ya no era tan orgánica, era como Ujú. más lisa, como tal vez la piel de un tiburón. Sí, yo tuve una experiencia muy parecida, fíjate. O sea, yo en una ceremonia de ayahuasca estaba sentada en el círculo y de repente sentí un llamado de unos seres que me decían que me vaya para otro lado. Entonces me fui y ya sabes, como uno está en la medicina, no está muy consciente, ¿no? Entonces, por alguna razón comencé a girar y mientras giraba con los brazos abiertos, yo me observaba y decía, estoy ascendiendo en dimensiones, ¿no? Me Ok, están ok. haciendo propelar, ¿no? O sea, lo estaba interpretando mientras sucedía. Y luego me dijeron, acuéstate. Y que me acosté como boca abajo en una camilla y comencé a mirarme, mi visión, vi que era yo un ser azul. De hecho, fue muy impresionante esta sesión porque ahí fue donde me vi la primera vez en mi color original. O sea, toda la vida me he pintado azul, pero Ok. fue la primera vez que lo he visto, ¿no? Entonces, estaba acostada como en esta camilla y traía dos alas dobladitas
Y era muy curioso porque no eran plumas, como tú dices, eran como si fueran la pluma en la forma como recortada de un tipo de plástico, no sé, como tú dices, como una piel de delfín, algo así, pero durita, y sí tenía la forma de las plumas, ¿no? Entonces era muy curioso porque yo me sentía como una niña, así muy entretenida con los seres, como, era como si me los desempacaban. O sea, la sensación que tuve es como cuando sacas una Barbie de una caja y le comienzas a desatar las cosas y le mueves los brazos y así para ver que tiene movimiento. Entonces yo me sentí así, como que dije, wow, me están desempacando mis alas y las estaban como abriendo y bajando y rechinaban como de lo que estaban guardadas tanto tiempo, ¿no? Como nuevo. Y fue una experiencia impresionante. Entonces ya cuando los tenía afuera, hasta podía yo sentir, los subía y los bajaba y dije, wow, ¿a dónde me voy? ¿No? Ahorita con estas alas. Y me acuerdo que me fui volando, esto fue en México, esta experiencia, y mis padres viven en Alemania. Y yo me fui a visitar a mis papás, ¿sí? Y yo sabía de alguna manera que ellos están dormidos, entonces volé, me metí a la cama con mi mamá y le dije, mamá, te amo, vas a soñar conmigo hoy. Y luego me fui con mi papá y le dije lo mismo, que soñaran conmigo, ¿no? Y pues fue una experiencia súper bonita. Bueno, nada más quería meter esto Es de súper las hermoso, ¿no? alas. Eso de recuperar las alas es súper hermoso. Se siente uno súper Sí, y eran empoderado. azules, las mías eran también azules. Muy, muy bonito. Ujú. Hermoso. Vieras que esto de la sala lo puedo ligar con la experiencia que tuve en una de estas, es como una meditación en movimiento, porque logré conectar con un grupo de Static Dance también, ha sido súper sanador y súper liberador y además he encontrado personas súper hermosas. Pero bueno, la persona que guía, Joseph, nos facilitó una experiencia a través de los elementos, de los cuatro elementos. Entonces recuerdo que con el agua pude encarnar lo que eran las características del agua, que es flexible, que es fuerte y demás. Con el fuego, en algún momento yo era un sol y conecté con el amor incondicional del sol, ¿no? Que está dando un servicio, brindando luz, consumiéndose. Con la tierra fue súper interesante porque pasé como una evolución, era un bichito que andaba por ahí, todo esto desdanzando con ojos tapados, Wow, ojos vendados. Yo era un bichito, ya después ya era como un tigre que andaba más bien viendo a ver qué se depredaba, ya después era un humano tímido y después más bien era un humano como dominante y después era un humano viendo hacia el cielo, vieras qué locura. Y después, lo que te quiero contar de esto es que ya después era el viento, el aire, el elemento. ujú, Entonces era un ave y volaba y súper hermoso, íbamos volando, me acuerdo que en algún punto de estar volando yo ya tenía los brazos cansados, entonces recogí mis brazos y me salieron las alas. Entonces seguí volando pero ya con alas y ya era como no era como un pájaro, sino como un humanoide. En la guía nos dijeron que conectáramos con nuestros sueños. Y entonces yo me puse a pensar que mis sueños antes, yo me dedico a la fotografía, soy fotógrafo de ujú, eventos principalmente, y mis sueños era tener bastante trabajo en eso, ser buen fotógrafo, después ser el mmejor fotógrafo y estas cosas, ¿no? ujú. Y vi cómo habían mutado tantos mis sueños y ahora mis intereses eran otros, era más desarrollar mi conciencia, compartir estas cosas, todo esto, el tantra, pero seguía sintiendo que ese no era mi sueño. Entonces profundicé más y me di cuenta que mi sueño era volver a casa. Esa era la frase, volver a casa. Y Ujú. sentí una tristeza que también se me ligó con la meditación esta de que era un aborigen, un nativo americano, un chamán que quería volver a las estrellas. Ujú. Pero en esta ocasión no era como viendo una película, sino que yo lo sentía en mí, sentía una tristeza tan gigantesca que yo tuve que detener la meditación y enraizarme, conectar con la tierra y Ujú. sentí que la tierra me habló como una Ujú. mamá y me dijo que tranquilo, que yo iba a volver a casa, pero que todavía no, que todavía tenía cosas que hacer, pero que no estaba solo. Y también sentí que me habló, que me habló la gran madre cósmica y me dijo
que no era que yo tenía que volver a casa, sino que es esa vibración de la que yo vivía en mi casa, era traerla acá y vivirla aquí. Exactamente, Eso fue el exactamente. entendimiento. Eso Fue es tan importante, realmente esta es la clave, ¿no? Y esa es también una de las razones por qué escribí el libro de los avatares. Dice afuera que es para toda la gente que mira con nostalgia el cielo nocturno, ¿no? Y que sienten nostalgia para regresar. Es súper importante que nos enraicemos y entendamos eso, que no estamos aquí así al azar o por castigo o porque nos encerraron acá. Todos quisimos venir aquí, hasta nos peleamos por encarnar acá, en este mundo maravilloso donde podemos co-crear, ¿no? claro. Entonces yo siempre veo el problema que uno crece, uno es adolescente, tiene sueños, tiene muchas ambiciones y motivaciones, y mientras más vas conociendo del mundo, se van apagando estos sueños, ¿no? Cuando ya comienza a entrar la realidad de la Matrix, mucha Mm, gente se deprime, pierde sus sueños y de alguna manera se resigna y entonces se incorpora en la Matrix, ¿no? está prohibido. Entonces, yo siento que es eso, esta pérdida del sueño, de, ay, no, soy un soñador, tengo que bajar a la realidad y buscarme un trabajo para, ¿no? Para comprar una casa, lo que sea. Este es el problema y de ahí entra esta nostalgia, porque nadie, o sea, todo el mundo viene a buscar lo que recuerda. ¿Sí? Ujú. Porque todos recordamos este sentimiento en el corazón, cómo debería de ser realmente la convivencia entre humanos. La transparencia, el amor, la cooperación, el apoyo, el compartir todo, el cultivar, cuidar, ya sabes. Eso es algo que todos traemos en nuestra alma. Y eso es lo que venimos a traer aquí, nada más que no lo encontramos, entonces muchos se frustran y tiran la toalla, ¿no? Entonces con eso también quiero pues motivar a las personas de ser agentes del cambio, de ser elementos del cambio, porque estas emociones yo las tomo así, cuando siento esta emoción, me pregunto, ok, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo puedo meter un poco de mi energía para hacerlo más agradable? La situación, mi ambiente, mi pueblo, mi casa, lo que sea que esté a mi alcance, ¿no? Y de eso se trata. Si cada quien se encarga de su familia, de su patio, de su casa, entonces vamos a irnos acercando a lo que tanto extrañamos de nuestro hogar cósmico, ¿no? Cargarse de sí mismo, empezando por ahí, ¿no? Y también hay que recalcar que ya hemos vivido en la Tierra momentos donde hubo esta civilización alta con este conocimiento enraizado en la Tierra, ¿no? Entonces también hay que entender que es como una báscula de evolución donde siempre nos movemos como especie de un extremo al otro extremo, ¿no? Y ahorita estamos justamente saliendo del extremo de la oscuridad para poder irnos acercando otra vez a la luz, ¿no? Y se supone que, por ejemplo, Atlántida se cayó porque se sobrepasaron de luz, ¿sí? Porque ya se creyeron muy dioses y comenzaron a manipular las leyes naturales. Y ahí estamos otra vez ahorita. Y como decía, por eso tenemos en nuestra memoria estas historias de cataclísmicas y de desastres como advertencias, ¿no? De reconocer, estamos ahí ahorita. Yo acabo de ver un anuncio que ya existen fábricas de bebés, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Ectolab, algo así. Vi un documental, lo tengo posteado en mi Facebook. Wow. Ya puedes pedir el color de ojo, la altura, cuánta inteligencia van a tener, les quitan genes defectos y están en una cápsula como en Matrix
con bocinas, tú desde la casa le puedes hablar a tu bebé, le puedes poner música, ya le puedes poner cursos para que vaya estudiando mientras está en el vientre. No, una cosa que yo dije, Dios, por favor, ten piedad con la humanidad, ¿no? Esto y luego todo lo de la inteligencia artificial y así, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es esta separación de la 3D y la 5D, la Tierra vieja y la Tierra nueva, y ahora realmente se está definiendo quién se va a ir por la línea natural, regresando a la naturaleza, y quién se va a ir a meterse chips en el cerebro y volverse cada vez más parte de esta realidad artificial, ¿no? Porque más tarde o temprano yo creo las conciencias van a ser absorbidas en las máquinas, ¿verdad? Ujú, Así lo veo yo justamente, como que va a haber esa polarización, ujú, de quien escoja un camino y quien escoja otro, y hay un sistema que está ujú, dedicado a eso, ¿no? Y de ahí que viene todo este condicionamiento, ¿verdad? Mental, cultural, social que ujú, tenemos. Y creo que también por eso es que existen estas herramientas, ¿no? Como la meditación, eso que haces vos, estas terapias de hipnosis y inclusive las plantas de poder, ¿no? Que hacen que puedas romper un poquito ese cuadro donde estás metido de condicionamiento para poder conectar con uno mismo. ujú. Y por eso es tan importante esta labor que estamos haciendo de compartirlo y publicarlo para que la gente vea que no está sola y que hay muchísimas personas que ya estamos así, ¿no? Yo Y que... ujú. creo que somos todos o muchos que hemos dicho, me estoy volviendo loco, estoy perdiendo yo la cordura con esto. Entonces está bueno ir a otra persona, ¿no? Para Sí, darse sí. cuenta que no, 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 sí pasa. Ujú. Oye, también me contaste, creo, de un sueño donde viste glifos maya en el cielo. Uy, sí, sí, estaba soñando y estaba con unos primos, era como una fiesta familiar. Ujú, Entonces era un día soleado y empecé a ver como unas luces en el cielo como circulares y se ujú, fueron como definiendo y entonces se les definió en el borde, eran glifos mayas. Y después de eso era como otro círculo de glifos y otro, se iban como definiendo y iba ujú, girando. Después ese se volvió en tercera dimensión, entonces hizo un cono y se posó en la tierra. Y yo, ¿qué? Yo le decía, ay, que las luces. Yo le decía, vean las luces, ven las luces. ujú, Se posó en la tierra y ese cono se empezó a transformar y después ya eran un grupo de personas. Entonces un primo ujú. mío y yo nos acercamos a ver. Y entonces eran Pero personas personas humanas. humanas y estaban Ujú, vestidos como, decirte, con ropa de los 70 a los 80, ok. jeans y jackets de cuero y pero sus caras eran como que estaban como que estaban y no estaban, como que estaban en otra cosa. Y entonces yo me acerqué y ya me empezaron a hablar algunos, como uno por Ujú, aquí y otro por acá, súper amables, y uno se me acercó y a mí me dio miedo, entonces yo me corrí, pero me atreví y nos tocamos y no pasó nada, todo bien. Y ellos hablaban, había uno que era mayor. Ellos hablaban y me hablaban y de un pronto a otro dijeron, contémosle a él de, no me acuerdo el nombre, como decirte, contémosle a él de Pedro, no sé. ajá, Y el mayor dijo, no, 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 todavía no, él no, no, todavía no, 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 ahorita no le vamos a contar. Entonces no me contaron. Yo lo que interpretaba era que era como el regente de ellos, ujú, que los regía. ujú. Y bueno, eso fue ese sueño de los grifos y estos seres. Ok, eso es muy interesante. O sea, lo que yo descubrí con los glifos mayas es que existen también en otros planetas y me explicaron que por eso los tenemos aquí en la Tierra, porque antes de encarnar entrenamos con los glifos para comprender las energías cósmicas y Mm, entonces los replican aquí en la Tierra, es lo que me explicaron. Y también que los mayas eh, son originalmente de la estrella Maya en las Pléyades, por eso se llaman mayas, ¿no? bello. Y que después de que se retiraron aquí del planeta Tierra, se regresaron a su planeta Maya, ¿no? A su sol. Y he tenido muchas regresiones con personas desconectadas que no se conocen, ¿sí? Que han regresado a vidas en las Pléyades y están reportando de estas pirámides y con los glifos. Y me comentaron que cada pirámide
tiene un glifo, o sea, para cada glifo hay una pirámide en las Pléyades y que Ya, representan una cierta energía y que vamos pasando como estudiando de una pirámide a otra, ¿no? Algo parecido como la escuela mística de Egipto, porque se claro. supone que ahí también los discípulos de la escuela mística egipcia iban subiendo desde Abu Dhabi, no, Abu Simbel, hasta abajo, iban subiendo por el Nilo hasta hacer su graduación en la Gran Pirámide de Keops, ¿no? Oh, ya. Ujú. Y bueno, Entonces, estos glifos, perdón. perdón, No, estos nada glifos más estamos decía hablando que de, cada pirámide representaba un aprendizaje que se estudiaba. Algo parecido existe también en Perú. Hay una escuela mística ahí del arco iris, ¿no? Porque ellos trabajan con el Tahuantinsuyo y eso. Y hay una casa de cada color del arco iris donde los discípulos trabajan una cierta temporada, pues un color que representa un conocimiento, ¿no? Ujú. bueno, estos glifos tal vez podemos hacer un paralelismo con los nahuales, ¿no? ¿A qué nahuales te refieres? A los mayas. ¿Pero los espíritus o glifos? Yo creo que son los glifos que lo que yo lo interpreto como energías, ¿no? O sea, ¿tú les estás diciendo nahuales a los glifos? No, estoy preguntando si podríamos hacer un paralelismo ahí. Mm, no sé, yo entiendo nahuales más como energías, entidades, o sea, conciencias que trabajan contigo, que están unidos, con los cuales tienes tú algún acuerdo álmico. Ok, ¿No? Así como te decían a ti en la cirugía, pásale a tu ayudante, ¿no? Por ejemplo, los chamanes, los shipibos en Perú, los ayahuasqueros, ellos trabajan con unos seres que les llaman las murallas y dicen cada curandero tiene que tener un muralla y son unos seres con plumas y así que, a ver, como unos indios antepasados, ¿no? Entonces, ellos son los que ayudan a que se sane o a que llegue información. Igual que yo en mis regresiones trabajo con seres y yo les llamo los seres, los espíritus médicos, ¿no? En realidad sí son seres de otras dimensiones que están dedicados a la sanación. Son aliens, pero pues les digo espíritus médicos, ¿no? Entonces siempre tenemos en cada dimensión hay seres que están dispuestos a colaborar y a hacer este puente para para la este, sanación, ayudar y avanzar. Ujú. por amor. Otra cosa, me contaste de otros sueños y me contaste algo de un manicomio Oh, y de las sí. entidades. Esto me interesa escuchar, por favor. Y soñé que estaba, que me llevaron a un manicomio a conocer. Yo no iba, no me estaban internando. Tal vez no sabías. Y entonces me estaba como que los enfermeros y las enfermeras me estaban presentando a los pacientes y yo los veía y veía que en sus cabezas había una entidad, o sea, ellos estaban siendo poseídos por entidades. Ujú, Los enfermeros y las enfermeras no se daban cuenta de eso. ujú. Y yo veía cómo las entidades que estaban poseyéndolos se daban cuenta que yo me estaba dando cuenta. Que nos veíamos así, pero yo me sentía seguro y sí, yo veía cómo estaban ellos sentados y cada uno con una entidad metida en su Ujú, cabeza. ujú, ujú. Fue curioso ese sueño porque después de eso llegó el momento donde le dijeron, bueno, ya nos vamos, se los llevaron y después de eso ese mismo lugar era una escuela y estaba llena de niños y jugábamos con los niños. Era como que yo andaba visitando ese lugar. Que de hecho la Ok. psicología ayurveda plantea eso, que muchas veces la psicología tradicional o occidental, no sé cómo llamarle, no contempla este tema de las posesiones en cuanto a las enfermedades mentales. Y la psicología ayurveda sí lo contempla, que es todo esto basado en los Vedas. Sí, pues yo estudié psicología y honestamente, o sea, ahorita lo voy a compartir aquí en el video, pero cuando yo estaba escribiendo mi tesis, no estaba nada de acuerdo
con las teorías pues los métodos que me estaban enseñando en esta carrera, ¿no? Porque yo siempre he tenido ese concepto de que hay una razón por qué un humano desarrolla un trastorno psicológico, porque no lo tenemos en tribus indígenas, ¿no? En el pasado, o sea, es algo nuevo. Ujú. Eh, y entonces ahí fue como un corte muy grande donde yo dije, ok, yo nunca voy a trabajar de psicóloga porque no estoy de acuerdo con eso. Y además tenía dos mejores amigas que eran enfermeras en clínicas psiquiátricas y ellas me comentaban, ¿no? Me comentaban de los casos y cómo estaban medicando con 20 pastillas a gente que contaba cosas que ellas le creían, ¿no? Y mi amiga Indira me decía, hermana, tengo que, tengo que renunciar porque ya no soporto estar medicando a gente que yo les creo. De hecho, esta amiga también se volvió terapeuta QHHT. Ella luego también estudió con Dolores Cannon y ahorita atiende en Alemania. Eh, es muy curioso. Pero algo que a mí también me pasó últimamente, en realidad en este método no tenemos permitido usar, atender trastornos psicológicos, ¿sí? O sea, Dolores siempre nos dijo esto es para algo físico, no se metan con gente que tienen trastornos psicológicos. Pero una vez llegó una emergencia. Una vez me trajeron a un joven después de una fiesta que se había quedado como en el viaje y los papás lo habían eh, internado, medicado, ya estaba diagnosticado con esquizofrenia y era un caso muy fuerte porque cuando él llegó, de verdad hablaban tres, cuatro diferentes seres a través de él y muy agresivos, o sea, me insultaban, me gritaban, luego veía cosas, hablaba con seres que no estaban en la habitación. Entonces yo lo tomé como reto y dije, qué curioso, voy a intentar, a ver, no tengo nada que perder, ¿verdad? Entonces logré atravesar a estas entidades para poder hipnotizar a esta persona y resultó que traía una brujería. Este chico no tenía nada, ¿ok? Tenía un trabajo de santeros, alguien de Cuba. O sea, se cuenta una historia muy fea porque su papá era muy adinerado, un viudo, y esta señora de Cuba era su muchacha, su empleada en la casa. Entonces ella embrujó al niño para que él lo mandara al manicomio para que ella pudiera traer a sus hijos de Costa Rica y casarse con el señor, así como de película mala, ¿sí? Entonces, después de este caso, yo comencé a recibir este tipo de casos, sobre todo esquizofrenia, bipolaridad y borderline, ¿no? Y descubrí que todos están bien, todos traían entidades por algún pacto que hicieron, por alguna inconsciencia, por alguna droga, donde los confundieron, ¿sí? Entonces, me alegra también que podemos ayudar con este método a estos casos y recuperar. O sea, tuve casos donde recuperé a personas que ya estaban 30 años de vegetal, En serio, 30 wow. años así, medicados, nomás columpiándose y resulta, pues, porque como ella escuchaba voces, la familia la comenzó a medicar y en realidad es una clarividente, ¿sí? Entonces ahorita trabaja como canal, como curandera, después de haber venido conmigo. Y así tengo muchos casos donde les quito los medicamentos y los encamino para que encuentran colectivos donde pueden desarrollar estos talentos, ¿no? Y hay un psicólogo africano muy conocido que también escribió sobre cómo se trata la esquizofrenia en África. Porque en África, si hay alguien que tiene estos rasgos, se le hace una iniciación de chamán, ¿sí? Entonces, él escribió un artículo súper interesante sobre cómo nosotros aquí etiquetamos y
a estas personas que tienen un don, que en realidad serían los chamanes curanderos en nuestra sociedad, pero los drogamos y los hacemos vegetal y los cerramos, ¿no? Tuve otro caso donde un niño, también de una familia muy adinerada judía de Estados Unidos, eh, no estaba de acuerdo que su niño de 9 años era rebelde, entonces lo internaron para que sea más obediente a sus papás, porque el niño siempre decía, algo está mal aquí, ustedes son mis papás, ¿por qué no me aman? Algo está mal, algo está raro. Él siempre decía, algo está raro aquí. Entonces lo internaron y cuando el doctor lo quiso sacar, porque no tenía nada, los papás pagaron. Dijeron, oye, si tú no sacas a este niño, te demandamos tu clínica. Entonces este niño se quedó 30 años internado. Llegó conmigo a México porque se escapó del hospital. Ahorita está demandando a esta psiquiatría y escribió un libro sobre su experiencia y me tocó a mí terapiarlo. Resulta, pues obviamente no tenía nada. Era un niño, un niño estelar, como se dice, que tenía más memorias de su ser avatar. Por eso se le hacía raro este conjunto en la familia donde creció, que todo era muy artificial, ¿no? Claro. Y es horrible, la verdad es horrible que le hacen. O sea, él me contó, por ejemplo, que le daban esos medicamentos, le hicieron cambios hormonales, él nunca pasó por la pubertad, nunca tuvo experiencias con una mujer en su vida, fue abusado durante los 30 años en la clínica, le crecieron senos por las hormonas que les estaban dando, que le tuvieron que hacer cirugía para quitarle los senos. Oh, O por sea, Dios. imagínate qué estamos haciendo con gente que tiene algún don. Ujú. Claro. Oh, tremendo, qué historia. Sí, Wow, tremendo. tremendo. Por eso es tan importante nuestro trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tenemos también varios en nuestro grupo, todos somos avatares en Facebook que abrí para los contactados. Tú ya estás ahí, estoy compartiéndolo para los que nos oyen. También hay varias personas ahí que ya los bajé de sus medicamentos y que están compartiendo ahí sus experiencias, ¿no? Sí, sí. Ujú. Puros inhibidores para que no despierten, para que no se desplieguen, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Bueno, pues no sé si tienes algo más que agregar. Yo creo que ya llegamos a un tiempo muy Llevamos largo. bastante rato, ¿verdad? Quisiera ¿Cómo? contarte también, sí, llevamos bastante rato. Sí. Uno de los sueños que me impresionó mucho, Ujú, yo estaba como sumido en algo y yo hacía como operaciones cuánticas y era como, ujú, imagínate unos cubos Rubik y eran unas figuras geométricas que se iban desdoblando. Por cierto, participé en Navaratri, que es, es un festejo hindú para la Gran Madre Cósmica, y en una de esas meditaciones yo vi como lo que dice el doctor Greenberg con respecto a la coherencia. A mayor coherencia está más cerca de la unidad y a menor coherencia está como más dividido. Entonces lo ujú. que veía era como que las figuras, como decir, que los haces de luz se hacían en figuras y así se formaban las cosas. Entonces conforme se iban desdoblando, se iban haciendo más coherentes, más finas las líneas y entonces era como más alta La la... conexión. Sí. En este sueño yo iba como desdoblando cosas y yo sentía como yo iba ascendiendo de conciencia, como que iba ascendiendo de niveles de conciencia hasta que en un punto me desperté y estaba metido en un capullo como orgánico y habían otros capullos al frente y a los lados y alrededor había como una neblina blanco, blanco, blanco. Wow. Y mi sensación era de, uy, se van a dar cuenta que me desperté. Entonces me fui de ahí y en el sueño Ajá. salí como a un parqueo de un establecimiento y dije, nadie me está persiguiendo. Me devolví y llegué y era al mismo lugar según yo y seguía esta neblina, pero era una casa y estaba mi mamá y un perro que yo tuve en algún momento. Ambos se veían diferentes, pero era como esa sensación, mi mamá parecía como que estaba también en otras y era una sensación de mucho amor. Ujú, Y bueno, eso te lo quería contar eso. Y también quería contarte otra cosa que experimenté que se me ha olvidado comentarte. En otra meditación, yo veía mi cuerpo y me quité como unos implantes que tenían. ujú, Eran metálicos, eran como unas plaquitas metálicas
que tenían una función. Y yo con eso desarmé esa función. En otra meditación volví a ese lugar que era como cuando uno ve algo en un sueño que está en medio de una nebulosa y ahí estaba mi cuerpo y empecé a quitarme implantes y era toda una armadura. Y el entendimiento era que yo mismo me había puesto esos implantes por protección y que Claro. ya necesitaba. Muy bien, justo iba a mencionar eso. Tengo todo un capítulo sobre eso, implantes y abducciones, porque muchas personas tienen esta relación negativa con los implantes porque creen que nos los implantan en contra de nuestra voluntad o que nos manipulan de alguna manera, ¿no? Ahora sí, claro que hay implantes que nos manipulan, pero ¿quién dice que no es parte del plan divino? ¿Sí? Sí, sí, Entonces, siempre hay que tener esto en mente que no existe amenaza en una creación de amor. Debemos de salir de la dualidad. Todo sí. lo que nos sucede sucede con acuerdos álmicos que ahora en esta encarnación humana no recordamos. Pero debemos de dejar de resistir, atacar y rechazar y juzgar, ¿sí? Sí. Porque esas son las energías que nos bajan la frecuencia. Si Ujú, estamos capaces de aceptar, abrazar, estar en el presente, estar así de neutros como los insectoides o como este niño de la vida paralela, entonces no creamos tantas olas de interferencias, ¿sí? ujú, O sea, el gol es fluir con el movimiento que ya está y no hacer más alboroto, ujú. ¿sí? Confiar en el plan cósmico, ¿verdad? Exacto. Entonces, si todavía no logramos conectarnos a fluir, por lo menos no hagamos olas contraproducentes, ¿sí? Sí. Y esto aplica para lo que decimos, para lo que hacemos y cómo movemos nuestro cuerpo, porque todo crea este efecto Que mariposa. quería comentarte también esta otra experiencia para cerrar. Fui a una ceremonia de gongs, una puya de gongs. Tocan gongs durante toda la noche. Pasamos 7 horas y media pues, escuchando la vibración de los gongs. En algún momento yo sentía en el centro de la cabeza mía así, una vibración tremenda. Y cuando llevaba la atención ahí, vi unas caras, vi unas casas. Y en algún punto yo era un planeta. Y entonces yo estaba en el espacio y yo giraba. Fue muy hermoso. Pero después de eso, cuando ya terminamos la ceremonia, hicimos este círculo de palabra y había una chica que canalizaba y nos dijo que tenía un mensaje de los seres sagrados que era para todos. Dijo, es para todos. Lo leyó y después me dijo, pero me dijeron que se lo dijera a usted, me dijo a mí y Ujú. se los quiero compartir. Ok. Dice, lo que está para revelarse no podrá ser impedido. No es posible detener la evolución que deben experimentar los seres. Todo lo que soltamos es simplemente aquello que en exceso o deficiencia impide a otros seres alcanzar la paz. Muy bonito. Muchísimas gracias. Qué bonito cierre. Pues fue un súper gusto, Sebastián. Muchas bendiciones para ti, para tu familia. Espero conocer también tu hermana que me conté también de sus experiencias, a ver si le hacemos también una entrevista. Y Tremendo. pues les comento a todos que nos escuchan que tenemos un grupo en Facebook llamado Todos Somos Avatares, donde pueden unirse si les gusta el tema, si tienen experiencias de contactos del más allá, con extraterrestres, naves, sueños, meditaciones, tipo de cosas que no pueden practicar con cualquier persona y les gustaría pues compartir y también recibir un poco de retroalimentación sobre sus experiencias. Además, les quiero invitar a escuchar mi trabajo de las regresiones de Quantum Healing, donde pueden escuchar historias, entrevistas con 65 diferentes razas de extraterrestres, mi canal de YouTube llamado Conversaciones con Akasha. Y con este mismo nombre tengo un podcast en muchas diferentes plataformas como Spotify, Google Play, etcétera, donde pueden también escuchar todos los episodios y podcast. Entonces, muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Gracias.